Aquí estamos para toda la República Dominicana. El programa de hoy es un programa especial. Vamos a romper con el esquema tradicional. Vamos en esta oportunidad a tener una invitada, pero esta invitada pues se va a convertir en una entrevistadora. Ella trae algunas inquietudes relacionadas con tópicos de actualidad, inquietudes que se relacionan también con la última exposición que tuviéramos a razón de una tensión suscitada ante un tema de alto calibre, con grandes implicaciones, de grandes dimensiones. Entonces vamos a dividir el programa en varios segmentos. Y esta joven entrevistadora que viene al set de Aquí Estamos, mostrará sus inquietudes compartidas, lógicamente, inquietudes que no solamente son de ella, son mis inquietudes también, y son inquietudes de muchos de aquellos que siguen a Aquí Estamos. No tratamos el tema per se, porque forma parte de un libro, y para tocar un asunto de tanta importancia, es importante o pertinente la argumentación. Entonces, un libro necesita de argumentación, un libro necesita de introducción. Por eso vamos a dar libertad a esta invitada nuestra, que se convierte en esta oportunidad en entrevistadora. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación de participar con nosotros de este programa, Bianca Durán. Encantada de estar con ustedes. Yo tengo preparadas un grupo de preguntas, solo que antes de comenzar con esas preguntas, yo tenía una inquietud ya un poquito más personal. Quisiera saber si es posible que yo la realice. Claro que sí, hay libertad. Ok, perfecto. La pregunta es, ¿qué es la libertad cristiana? La libertad cristiana. Excelente pregunta. Bueno, el término libertad cristiana presupone algo, de que probablemente no había libertad religiosa. Uno de los grandes temas es la libertad de culto, la libertad de expresión. Recuerdo que estando en Puerto Rico, un maestro hablaba acerca de un gurú oriental que iba a visitar a Puerto Rico, pero en su país, en el país del gurú, precisamente hay intolerancia religiosa. Y decía el maestro puertorriqueño cristiano que por qué entonces dejábamos entrar a ese hombre en territorio norteamericano o en Puerto Rico, en este caso. Y me llevó a una profunda reflexión. Al parecer el maestro no entendió el asunto de la emancipación, de lo que trae el Evangelio. El Evangelio trae emancipación y por tal razón trae libertad de culto, libertad de expresión. Ese es uno de los beneficios del Evangelio. El Evangelio no promueve la intolerancia religiosa, permite la libertad de expresión y que cada cual escoja a la luz que tenga, a la luz, de su discernimiento, que escoja lo que entiende como correcto. Lógicamente, nosotros sabemos que hay un obrar del Espíritu que nos conduce a toda justicia y a toda verdad. Libertad cristiana presupone entonces que hubo un tiempo donde no había libertad. Me parece que en el tiempo de Moisés no hubo libertad. No había chance para la libertad, porque era un régimen de ley. Y donde hay ley, pues no hay libertad. Usted se tiene que someter a ese régimen de ley. Ahí nada era gris. Todo estaba bien demarcado y bien definido. Por eso el asunto del sábado, ¿verdad? Se decía la hora en que debía de guardarse, de iniciar a guardarse, y la hora en que se podía uno librar de esa atadura, que se entendía también como una bendición con razón de causa, al atardecer del viernes y luego al atardecer del sábado. Hoy en día hay personas que intentan eso, pero no solamente en lo relacionado con el sábado, también el adulterio. Si la ley estipulaba, ¿verdad?, cuando realmente se había cometido un acto de adulterio, como las estipulaciones que hay en una legislación cualquiera. Por eso la mujer encontrada en esa inmoralidad, dice la Biblia, que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. En otras palabras, habían personas brechando, mirando hasta que hubiese un acto físico, ¿verdad?, que pudiese declarar a esta mujer como adúltera. Así lo establecía la ley de Moisés. La ley de Moisés era regional, aun cuando tiene connotaciones y ha tenido connotaciones universales en su esencia. Sin embargo, muchas de sus estipulaciones son regionales. El mismo asunto del sábado, aunque tiene una connotación relacionada con el libro de Génesis, que le da una connotación universal, en lo que tiene que ver con su aplicación
era regional, era un símbolo, era una bandera. Así lo establece el libro de Levítico, era un emblema para el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora en sentido universal y en el sentido de la iglesia, por eso la iglesia de Cristo se llama que es una iglesia católica, lo que se conoce como la catolicidad de la iglesia. Es difícil poder aplicar el mandamiento de guardar el sábado. No hay forma, por un asunto climatológico, por un asunto relacionado incluso hasta con el avance moderno. Un hombre de Dios llamado Robert Murray McCheyne, por ejemplo, entendía que el sábado había sido traspasado para el domingo, desde el punto de vista de la ley de Moisés, y maldijo el ferrocarril. Ahora, ¿debemos nosotros maldecir realmente el ferrocarril? ¿O debemos maldecir no solamente el ferrocarril, sino las líneas aéreas? Las personas que están trabajando en telecomunicación o en los hospitales. Alguien podrá decir, es un asunto de compasión, es un asunto de misericordia. No necesariamente. Las líneas aéreas trabajan en sentido comercial, los choferes de carro público, los taxistas. En otras palabras, el evangelio tiene una connotación universal. Respondiendo a tu pregunta, entonces podemos decir que dentro del marco de la fe cristiana, el concepto de libertad cristiana tiene cabida. ¿Y en qué sentido? Bueno, en asuntos que no son fundamentales o esenciales. Tenemos libertad para diferir. Okay. Y eso es interesante, podemos diferir. En el capítulo 14, por ejemplo, de Romanos, Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, eso es libertad cristiana. Otro que es débil come legumbres, eso es libertad cristiana. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Ahora, observa lo que dice Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Una cosa más, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es libertad cristiana. El que hace caso del día, eso es libertad cristiana. Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Te doy una ilustración de libertad cristiana. En un país de Europa, pues no veían mal, creyentes, ¿no?, que tomaran vino. Pero en otros países de Europa veían muy mal que se tomara vino. Pero en ese país de Europa donde se tomaba vino, ¿verdad?, condenaban a los que fumaban habano. Y en el lado contrario, igual. En otras palabras, hoy en día hay personas que dicen no se puede tomar vino en sentido absoluto, no se puede fumar un habano. Lógicamente que la sabiduría será justificada por sus hijos o por sus resultados, porque dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sin embargo, esto también entra dentro de un marco de libertad cristiana. El asunto es muy extenso, ha dividido mucho a los creyentes, sin embargo, lo que va a determinar la unidad es nuestra madurez en la vida cristiana y cómo nos apegamos y adherimos a los principios establecidos en la palabra de Dios y cómo no vemos la parte, sino que vemos el todo, es decir, la visión concluida. Ok, quiere decir entonces que tenemos verdades que son cardinales, entonces dentro ya de la libertad cristiana vemos ese tipo de cosas que no son cardinales. Correcto, es decir, nosotros podemos diferir en muchísimas cosas y mantener la unidad, correcto, pero hay asuntos fundamentales. En los que no. No, tiene que haber una ruptura, okay, necesariamente tiene que haber una ruptura. Un asunto cardinal que podríamos estar comentando ahora es el tema del que se habló recientemente en un especial que trató acerca de un tema realmente trascendente. Claro. En ese especial usted nos habló sobre un libro. ¿Cómo va ese proyecto? Ese proyecto va bien y debo decir que mientras más me enfrío, más me caliento. En otras palabras, mientras más estudio el tema, ¿verdad?, más me duele el alma, más me duele el corazón, porque es un tema triste realmente, porque tiene implicaciones grandes, profundas, trascendentales, con relación a Dios y a su gloria y con relación al hombre, porque el hombre actúa por motivación. Cuando tú le das una brechita al hombre, a su mente, a su conciencia, él se va por ahí. Hemos recibido testimonios de personas
que de alguna forma han sido llevadas o inducidas. Lógicamente que estos hombres de Dios no se lo han propuesto esto, jamás pereca tal pensamiento, pero dieron la oportunidad, dieron la brecha. Y ya hay informaciones en internet precisamente que hablan acerca de esto. El libro va bien, vamos avanzando de manera significativa. Sabes que un libro necesita de mucha argumentación, como se dijo al principio. Entonces tenemos que argumentarnos bien, especialmente con la palabra de Dios. Y en el campo científico o médico también debemos de hacerlo. Y si la verdadera ciencia no contradice la palabra de Dios, entonces asumimos esa ciencia como buena y válida. ¿Cuál es el título? El título, muy buena pregunta. El título es La nobleza de Dios. Sí, la nobleza de Dios. Le prometí al Señor que mi primer libro formal iba a ser con ese tema, la nobleza de Dios. Libre para escoger vivir o morir. Libre para escoger vivir o morir. Lógicamente que las personas que se van a encargar de la distribución del libro, tanto a través de las redes sociales como a través de las librerías, ya sabrán la manera que van a ubicar el título y el subtítulo. Ok, perfecto. ¿Por qué la nobleza de Dios? Me apasiona. Cuéntanos un poquito. Sí, me apasiona la nobleza de Dios. Sabes que no soy compositor, pero le compuse una canción a la nobleza de Dios, y la primera parte de esa canción o de ese himno, pues dice: la nobleza de Dios, no lo puedo entender. Soy libre ¿para qué? Para escoger, pero también soy libre para creer o perecer. La repito nuevamente, la estrofa: la nobleza de Dios no lo puedo entender. Soy libre para creer o perecer. Entonces, la nobleza siempre me ha apasionado, la nobleza de Dios. En los libros de teología no aparece. Tú tomas el libro de teología sistemática de Berkhof y no está la nobleza de Dios. La teología de Pink tampoco está la nobleza de Dios. Y otras teologías sistemáticas no va a encontrar la nobleza de Dios. Sin embargo, en la Biblia sí encontramos desde el principio este atributo exquisito de la nobleza de Dios. En el libro explicaremos más ampliamente lo que queremos transmitir con nobleza. Muy bien. Ahora que usted habla así de ser libre para escoger y sobre el principio, ¿qué es el libre albedrío? Bueno, eso es una interesante pregunta. Esa pregunta, o el tema más que la pregunta, ha dividido a la cristiandad desde el principio, pero no solamente a la cristiandad, ha dividido a la humanidad. En el sentido de si el hombre es responsable de sus decisiones o responsable de sus hechos. La idea clásica, bíblica, si se quiere, tradicional, ortodoxa, es que después que el hombre pecó, perdió su libre albedrío. En otras palabras, antes del hombre pecar tenía la capacidad de decidir. Es decir, que Dios lo creó a él, a un ser conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Lógicamente, con cierta independencia, no con toda independencia, con cierta independencia, porque es una criatura. Y por ser una criatura, en consecuencia, se debe a su Dios. Es decir, que Él es libre, pero no totalmente libre. Sin embargo, podía decidir entre lo bueno y lo malo. Eso es una nobleza maravillosa. Cuando nos adentramos a la profundidad de este asunto, quedamos extasiados, quedamos maravillados realmente. ¿Por qué quedamos maravillados y extasiados? Bueno, porque creo que todo individuo, todo hombre, si va a crear un ser para que le sirva, pues lo crea de tal forma que solamente le diga que sí. Yo lo haría así. Yo también, ¿verdad? Lo he pensado 1000 veces. Sí. Sin embargo, Dios decidió hacer a este ser con la capacidad de decir sí y decir no, realmente. El hombre decidió no, y con unas implicaciones extraordinarias, y en consecuencia quedó esclavo del pecado. El punto aquí con relación a la esclavitud del hombre es si el hombre realmente tiene capacidad para decidirse por lo bueno. La postura clásica calvinista dice, por ejemplo, que no. La postura clásica arminiana dice que sí. Y se crea entonces un antagonismo de escuelas, de la escuela calvinista, la escuela arminiana, pero hay otras escuelas también, la escuela de Pelagio, los pelagianos, semipelagianos, ¿verdad?, que también mantuvieron su postura. De ahí va a depender la autodeterminación o el accionar humano
y va a depender en gran medida la responsabilidad que nosotros podamos atribuirle al ser humano. Este tema es maravilloso, Bianca. Entiendo que en estos momentos debemos hacer una pausa para seguir ampliando más el concepto cuando retornemos, y otras inquietudes que tú puedas tener, por favor, tenla ahí arribita para, con la ayuda de Dios, ver cómo podemos explicarlas. Perfecto. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de estos temas tan interesantes.